Abundante paz y gracias en Cristo Jesús, amada familia. Me alegro que podamos hoy estar en este hermosísimo lugar para alabar y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. Qué bueno es estar en familia, ¿verdad? Qué bueno es poder venir a la casa del Señor y poder alabar y exaltar el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Puedes saludar a tu hermano que está a tu lado y decirle bienvenido a la casa del Señor. Eres bienvenido. Aleluya. Nos gozamos en Cristo de poder estar juntos en familia. Bien, hoy quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón con el propósito de seguir siendo edificado como hijo del Señor, como familia, y poder avanzar en el eterno propósito de Dios en nosotros. Siempre Él ha querido que sus hijos avancen, crezcan, prosperen, les vaya bien y que podamos seguir disfrutando de todas las cosas buenas que Él tiene para cada uno de nosotros. Permíteme decirte que Dios tiene grandes planes para ti, y no para el futuro, sino para ahora. Los planes de Dios siempre son buenos, agradables y perfectos. Tiene esa característica. Doña Bere, bueno, agradable y perfecto. Amén. En los días anteriores tuve el privilegio de poder hablar de la madurez del hijo cuando ya es maduro, la obediencia del hijo maduro, la condición cuando ya desde la perspectiva de un hijo, cómo se comporta en la obediencia, por qué obedecemos. Y me llama mucho la atención el ver que obedecer a veces no trae lo que uno mentalmente quiere. A veces la obediencia duele, ¿verdad? Y duele porque muchas veces uno quisiera hacer no la voluntad de Dios, sino la voluntad nuestra. Porque la voluntad nuestra es la que nuestros ojos naturales pueden ver, es la que nosotros podemos percibir, es la que podemos sentir, es la que podemos analizar, es la que podemos cuantificar. Pero la voluntad de Dios a veces uno no la ve. No la ve a menos que nos podamos abrir nuestros ojos espirituales y darnos cuenta que ella es mayor que la voluntad que nosotros queremos hacer. Para cualquiera de nosotros, 2 más 2 son 4, o los días terminan en una fecha, en un tiempo crono. Pero la voluntad de Dios no necesariamente 2 más 2 son 4 y no terminan en el momento que nosotros con nuestros ojos naturales pueden ver. Dios quiere que nosotros entonces podamos tener esa mente de Cristo. Cuando usted y yo tenemos esa mente de Cristo, entonces podemos andar correctamente y hacer la voluntad de Dios, porque ya no es nuestra mente, sino la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo trabaja en obediencia para nosotros. Más sin embargo, mientras estemos en este sistema, en este mundo, se va a poner de manifiesto algunas cosas puntuales que en este día quiero que tratemos y que la hemos estado tratando en el transcurso de la semana donde estamos siendo edificados en concepto adecuado de edificación los días miércoles. Y hoy voy a hablar un poquito de algunas de las características que tiene el espíritu religioso. Porque si hay algo que tiene el religioso es que no hace la voluntad de Dios, sino la voluntad de esa manifestación religiosa carnal y caída de lo que él piensa, quiere y anhela para él en todo. Por consiguiente, quiero hacer preciso en hablar en el libro de Mateo, en su capítulo 16, versos 6 y 12, que expresa lo siguiente. Cuando tenga, por favor, puede buscarlo, Mateo 16, 6 al 12. Pero de igual manera quiero que tú tengas algo presente en esta hermosísima mañana. Es de suma importancia
que pueda participar los días miércoles en la clase. Esas clases son poderosas. Esa clase nos edifican, nos enseñan, nos alinean y sacan de nosotros todo lo que Dios no quiere que esté en nosotros. Además de que es participativo, además de que siempre hay una palabra precisa y siempre están hablando, Dios nos está hablando a nuestra vida. Y lo hace desde tu hogar, basado con una plataforma y con un hombre establecido en nuestra vida que nos alinea cuando estamos poco equivocados, nos trae para allá, nos lleva para acá, participa. Cuando tú estudias no simplemente te convierte en un oidor, sino también en alguien que aporta para la edificación del cuerpo de Cristo. Mateo en su capítulo 16, verso 6 al 12 expresa, y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús lo que dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombre de poca fe, no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres? ¿Cuántas cestas recogiste? Ni lo de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por pan que os dije que os guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no le había dicho porque se guardaba de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Puntual el maestro edificando a este pueblo no sé ni cómo encasillarlo. Siempre el ser humano cree que la razón por que le dicen tal o cual asunto es por su conveniencia. O que la vida consiste en pan, en comer y beber todo el tiempo. Que lo traemos aquí con el propósito de que usted diezme y ofrende a esta casa. De que usted se convierte en un dependiente de algo. Y el propósito de reunirnos es en su nombre para ser edificado conforme a su palabra y a su verdad, para que le vaya bien a usted. Porque cuando le va bien a usted, entonces usted puede ver los planes de Dios en su vida. Yo disfruto, yo no sé si usted es, de lo que no disfruta el que a otro le vaya bien. Pero yo me siento complacido y contento cuando yo puedo ver a Amy, por ejemplo, contenta, alegre, bonita, arregladita, ella, su entorno, su familia, sus hijos, Adán, Aiden, la Arahuaca, la Candela, los demás, ¿verdad? Contenta y alegre. O a cualquiera de los aquí presentes. El plan de Dios es ese, que nos vaya bien, que estemos bien, que podamos disfrutar aquí en esta tierra. No como religión nos enseñó más allá del sol o cuando estemos allá arriba, que nos den la casa, la mansión allá en los cielos. Que anteriormente yo la pintaba, mis hermanos, con mi mente religiosa de blo, cemento y varilla de la buena, y la pinté. ¿Y de qué color era la casa de allá arriba? Blanca, ¿verdad, José? Mira, José está conmigo, blanca. Ninguno la pintó de otro color, blanca. Y la calle de oro, ¿verdad? Y el mar de cristal. Y que no íbamos a bañar en el mar, porque ¿para qué íbamos a tener el mar de cristal si no íbamos a bañarnos? Porque nuestra mente pequeña analiza las cosas naturales. Y como religión nos enseñó que había calle de oro y mar de cristal y una mansión, no una casa, Bere, una mansión con coronita y de todo.
Ahora, yo lo que no sé era que si en la mansión quienes íbamos a vivir nosotros íbamos a tener esclavos para que nos dirijan, para que la limpien o algo por el estilo. O sea, fíjense la mente religiosa que nos lleva a no darnos cuenta de otras cosas. En ese sentido, quiero hablar, no voy a poder darme tiempo de hablar de todas las características que tiene el sistema operativo religioso, imposible. Para eso lo invito que usted esté los miércoles escuchando, anotando y aportando en esa clase. Pero la primera que quiero hablar de ella es de inflexibilidad. En la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Los escribas y fariseos ocupan una posición sensata, una posición de inmovilidad. Aquellos bajo el espíritu religioso no son capaces de fluir y moverse con el espíritu de Dios. Ellos son incapaces de mover en la revelación progresiva. Pero fíjese algo, estas dos características o estos dos sistemas religiosos que habla Mateo, que era de los fariseos y saduceos, uno era enfocado en el templo y otro era en el sistema político. Su enfoque era eso, buscaban aceptación. Y vamos a ver las características de ellos, la manera como se comportan, pero tenga algo en cuenta, están hablando no de ellos, sino de mí. Es de mí que están hablando. Esta condición probablemente se ponga en manifiesto en alguno de nosotros, que podamos tener y estar operando en un sistema religioso. Por lo cual Dios quiere hoy que eso sea erradicado en nuestra vida y que comencemos a operar bajo el Espíritu de Dios en nosotros, bajo la guianza del Espíritu Santo, guiado por una persona puesta en esta casa para edificarnos y llevarnos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero tome en cuenta, se van a poner de manifiesto esta característica. Esta inflexibilidad, ellos son incapaces de moverse en la revelación progresiva. Lo que se me dijo ese tiempo, ahí estoy. Se me enseñó de esa manera, mi mamá, mi papá me criaron siendo de esa forma y así voy a morir. Alguien me dijo una vez, a mí que no me hablen de cosas nuevas de Dios, que yo aprendí que esto y lo otro y punto y ya. A mí no me metan más para allá, que eso no me interesa. Porque prefieren y desean vivir bajo la ignorancia. Porque su única preocupación de ellos es ser salvo. Y punto. Ellos no han entendido el concepto de la salvación. No han podido entender para qué fueron salvos. Porque entienden que ser salvo es solamente ir al cielo. Y miran hacia arriba, apuntando al cielo. Porque entienden y creen que lo que estamos mirando allá arriba es el cielo y punto. El cielo es una condición de Dios en nosotros. Diga conmigo, el cielo está en mí. Porque es Cristo en nosotros. Una manera de manifestarlo y de expresarlo. Pero este tipo de esta característica propia de ellos son inflexibles en todo. Ellos son incapaces de moverse y de manera progresiva. No, ahí ya llegaron. Llegamos ahí, ya veré. No podemos avanzar de ahí y seguimos dando vueltas. Y usted lo escucha hablando de la misma manera. Va en 10 años, por ponerte menos. Y usted lo va a ver de la misma manera, doña Bere. De la misma forma, Maribel. El mismo comportamiento, la misma actitud. Y no migran. Si algo podemos decir y agradecer al Señor en esta casa es que siempre hemos estado caminando en migración, porque sabemos que estático no podemos estar, porque nos convertimos en ¿qué? En apóstoles. Estático no.
Por algo Dios puso en nosotros el continuamente ir avanzando. Jamás, ni en la vida propia de nosotros, en el sistema actual donde vivimos, podemos estar estáticos. Necesitamos avanzar, necesitamos crecer, necesitamos ver otra perspectiva. Imagínense que yo me comporte de la misma manera que me comportaba cuando viví en Samaná allá. O como cuando conocí a Lady. O cuando comencé a buscar del Señor. La vida consiste en crecer, ¿verdad? En avanzar, en que esos velos en nuestra vida puedan ser rotos, quitados, desarraigados de nosotros para poder ver más allá. Fíjese algo. Probablemente si yo me quito estos lentes, algunos de ustedes podría verlo de otro color, la ropa que tienen. O quizás no lo vea, porque tengo un problema de vista, ¿verdad? Pero lo mismo le podría preguntar a Helen, a doña Bere, a Diel que está aquí. Si se quita los lentes, probablemente no vea igual. Pero qué bueno cuando nos hacemos así, ¡pah!, y nos ponemos los lentes. Los lentes que Él quiere que tú te pongas para quitar el velo, esa nube que no deja ver más allá. Él quiere que tú te pongas los lentes espirituales. Que nos podamos poner esos lentes espirituales que nos ayudan a ver y crecer más allá de lo que vamos viendo. Por eso no nos podemos quedar estáticos y ser inflexibles a lo que Dios quiere para nosotros en este día. Otra característica propiamente del espíritu religioso es lealtad al pasado. Leal. Como lo hicieron mi antepasado, así lo voy a hacer. Imagínense el escenario siguiente. María del Carmen Guzmán Medina, Carmen, mi madre, era de una forma. Y enseñó la palabra de esa forma. Y ahora en pleno año 2025, yo que vuelva y quiera permanecer de esa manera. Mire, amado, hasta la palabra de Dios avanza en nosotros. Ella misma dice que se renueva cada día. Y esa renovación hace que nosotros volvamos al principio que le dije, los velos se han quitado y podamos ver lo que no veíamos antes. La manera como la gente de nuestro antepasado veían las cosas no es la manera que la podemos ver hoy. No es la manera, porque entendíamos algo, entendíamos que eso era pecado. Muchas cosas de las que hoy podemos ver o que era incorrecta. Pero era la manera de ellos decirla, porque muchos de nosotros llegó el evangelio por personas que lamentablemente tenían una condición de analfabetismo que no los ayudaba a crecer más de ahí. Gracias a Dios que ellos pudieron ver algo, pero eso no significa que nosotros podamos aplaudir ese pasado, quedarnos en ese pasado y vivir en ese pasado aún estando en este presente. Dios quiere que nosotros avancemos, que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos ver las cosas de la otra perspectiva, de otra manera. Eso hace Cristo en nuestra vida. Y yo puedo preguntarle a muchos de los hoy presentes qué le ha pasado después que ha conocido al Señor. Su crecimiento ha sido continuo. La manera de cómo ve la cosa no es la manera como la estaba viendo antes. Antes, probablemente, no se veía que iba a avanzar, a crecer o a hacer tal o cual asunto. No. Vivía en un círculo continuo de errores en errores, de errores. Y pasa lo mismo. Mas, sin embargo, no sé si usted ha podido notar que hay gente que ha salido de su entorno donde vivía y unos se quedaron ahí. Eso avanzaron y usted se quedó atrás. Usted se quedó dando vueltas. Moisés representa el pasado. Las hazañas y el ministerio de Moisés eran poderosos y divinamente ordenados en la administración pasada.
Gloria a Dios por ello. Pero pasaron. Los escribas y fariseos no pudieron cambiar su lealtad aún mayor que Moisés. Al fariseo que usted le hablaba en contra de Moisés, le leía hasta la madre. Porque endiosaron a Moisés y nunca se dieron cuenta que Moisés, del que le quería hablar, era del que ha de venir, el Cristo que ellos estaban. Pero no lo pudieron ver. Eso no pasa a nosotros. No podemos ver el futuro cuando siempre estamos enfocados en el pasado. Si usted está pendiente de su pasado, déjeme decirle que no va a poder ver más allá. ¿Cometí errores en el pasado? Sí. ¿Hice cosas incorrectas? Sí. ¿Hubieron cosas que me funcionaron en el pasado? Sí, pero ya en el presente no. No me voy a quedar ahí dando vuelta, vuelta y vuelta. Necesito avanzar para llegar a donde Dios quiere que yo llegue. Para estar a donde Él quiere que yo esté. Para ver las cosas que Él quiere que yo pueda ver. La lealtad al pasado contribuye a una inflexibilidad. Esta condición resulta en una incapacidad para vivir una palabra de ahora. Diga conmigo, verdad presente. El ahora de Dios. Lo que Dios quiere ahora para mí. Lo que Él anhela que yo haga ahora. Cómo Él me proyecta ahora. Tengo que aprender a vivir el ahora de Dios en mí. No el pasado, sino el presente. Los escribas y fariseos nunca cruzaron el Jordán. Moisés sobrevivió de la voluntad sobrevivió en la voluntad permisiva y murió sin cumplir. En un momento le dicen a Moisés, toca la piedra con la vara que tenía para que fluya agua. Y cogió y la tocó. Y fluyó agua conforme Dios le había dicho. Luego, ese mismo pueblo le pide que le dé agua nuevamente. Y Moisés, lleno de ira, mire, amado, si hay algo que usted y yo tenemos que aprender a trabajar es nuestra ira, nuestras emociones, continuamente, porque las emociones tienen esa característica y es que no es que son malas. Dios no nos está diciendo a nosotros que no podamos recibir, ni vivir, ni andar en emociones. Son importantes en nosotros. Están en nosotros. Ahora, si usted se deja llevar de ella, como lo pasó a Moisés, que después Dios le dijo, háblale, y cogió el mismo garrote y le dio otro palo por pique que tenía con la persona, y eso le causó que no puede entrar a la tierra prometida. Dios quiere que tú y yo no nos aferremos al pasado, no seamos leales al pasado, sigamos avanzando, que Él tiene más cosas que darnos ahora para nuestra vida. Autoridad ilegítima, otra característica que tiene. Sí, la cátedra de Moisés era para Moisés. El tiempo para Moisés. Punto. En ese tiempo las cosas eran de esa manera. Ya no tienen que ser así. La catedral de Moisés. No para estos escribas y fariseos. Por lo tanto, la autoridad de los escribas y fariseos eran ilegítima. Porque estaban fundamentados en Moisés y no en el Cristo que estaba con ellos, que habitaba con ellos, que le quería enseñar de quien Moisés predicaba, de quien Moisés hablaba, del Hijo de Dios viviente en la tierra.
Pero eso no pasa a nosotros de igual manera. Los espíritus religiosos hacen de cada mover de restauración un asiento y usurpan ese asiento. En los años 70 y algo, nace el movimiento carismático, ¿verdad? Y más adelante también nace el movimiento pentecostal. Hoy en día tú le preguntas a cualquiera de esos que permanecen ahí, que ellos son carismáticos o son pentecostales, y que Dios es pentecostal, y que Dios es así. Y le pregunta que cómo es Dios pentecostal, que brinca, salta y de todo. Porque hubo un momento, un mover para algo que Dios quería hacer en la casa, en la iglesia, y no. Y se quedaron con eso. Recuerdo que al inicio de nuestro tiempo en Comunidad Cristiana Ciudad de Dios, había mucho mover. La pastora se movía con mucha manifestación. Y unos cuantos hermanitos manifestaban unos pichoncitos y demás. Flor sabe de eso. Pero imagínense que nosotros nos pasáramos la vida en esto, reprendiéndole el espíritu a Mariel, por ejemplo. Y fuera, y fuera, y fuera, y fuera, y fuera. Y fuera. Y no le enseñásemos a Mariel hoy en día de cómo hacer las cosas. De que tu problema no son esos espíritus, sino aquí, mire, en esta que está. Fuera el espíritu de robarse los diezmos. Fuera el espíritu de miseria y escasez. Fuera. Y se dio cuenta que los cuartos eran de ella, para ella y solamente de ella. Y nunca le enseñamos los principios que establece la palabra. Porque eso sí tiene esa característica que es emocionalita. Y como muchas de las personas, eso hace que traiga gente, porque el ser humano le gusta el espectáculo, el llamar la atención, el vocear, en hacerse sentir. Y eso trae mucha gente, y probablemente hubiésemos estado aquí con 5,000 gente. Recuerdo que alguien dijo, fue allá a la casa, no sé si Ver estaba, y dijo, esta iglesia va a tener 5,000 gente en menos de 10 años. Y nos emocionábamos, le tirábamos y echábamos la pared, orábamos para la pared, para que creciéramos. Pero porque nuestra mentalidad todavía necesitaba ir creciendo y madurando. Pero imagínense que nos hubiésemos comprometido en hacer el lío, doña Bere, en meternos en problemas para tener una iglesia de 5,000 gente. Porque una persona, digo un profeta, con hambre ese día, quería emocionarnos a nosotros y decirnos algo. Por eso cada palabra que sale del profeta tiene que estar ¿en qué? ¿Basado en qué? En la palabra del Señor. No por emociones. Los espíritus religiosos hacen de cada mover de restauración asiento y lo usurpan. Ese asiento. Cualquier autoridad que no se basa en la verdad precedente tiene una atadura religiosa. Dios quiere hablar con nosotros, ¿cuándo? Ahora. Mire, yo respeto esos hermanos que cada vez que Dios le da una oportunidad hablan de lo que Dios le hizo hace 20 años. Y hermano, y en aquello, y se alegran felices. Está bueno recordarlo, pero por Dios, y que después de esos 20 años, ¿cuántas cosas Dios no ha hecho para tu vida? Cada día Dios tiene para tu vida grandes cosas.
Está bien que te sirva de testimonio para algo puntual, pero no es posible que cada vez que vamos a hablar es hacer el hermanito que le vamos a dar oportunidad para que Dios cuando lo sanó del dedo miñiqui. Y viven todo el tiempo dando vuelta en eso. Estilo de vida inconsistente. Esa es otra característica del espíritu religioso. Diga conmigo, déjame revisarme. A ver, ¿qué está pasando conmigo? Así que todo lo que digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a su obra, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Continuamente usted lo ve que vive en otra cosa que no es lo de Dios. Probablemente si te sientas con ellos, te va a dar cuenta cuánta mentira viven hablando continuamente. Pero le predican, le quieren predicar al otro diciéndole no hable mentira. Pero de que te sienten tentado, que no ve tal o cual asunto, esa es la primera que saca a relucir. Te dicen Dios es bueno y fiel, pero no son ellos. Y conozco ministros que piden ofrenda, que piden diezmo y no dan ni un centavo. Lo pasan de la izquierda para la derecha. Pero que tampoco viven lo que predican. No tienen un culto racional. Cantan los domingos aquí, cantamos, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Pero cuando usted va el lunes, la libertad se le fue a pique. Soy libre. Pero no lo diga que vamos a hacer algo el lunes, que están muy ocupados, esclavos de sus preocupaciones. Porque tienen tiempo para cualquier otra cosa, menos para lo del Señor. No practica lo que predica. Imagínese este servidor aquí, que la palabra del Señor dice que debo ser como libro abierto. Que usted vaya a mi casa y que yo le diga, amado, yo le amo en el amor del Señor aquí predicando y el Señor es bueno y amado los unos a los otros, pero cuando usted me ve en mi casa, usted vea que yo soy un pichón de demonio. O que hablo de respeto y el amor a Cristo y no respete a Lady. Pero lo peor, mire, con esto yo lo respeto. Usted lo ve que le dan una oportunidad para hablar de la finanza y son maestros de eso. Pero mis amados le deben hasta los bancos el parque. O debe. No porque le deban, pero usted le ve la miseria por encima. La miseria, porque no viven lo que predica y ve. Hablan bla, bla, bla. Pero cuando tú le vas a lo íntimo de ellos, no hay nada que buscar. Nada que hacer, nada. Hablan de fidelidad y no son fieles ni con sus hijos de la casa que tienen, con sus hijos biológicos. Maltratan a su mujer, maltratan a sus hijos, pero en la iglesia son santos. Santurriones, Maribel, andan así. Serio, Jonathan. Hombre íntegro. Con una Biblia grande, porque mientras más grande la Biblia, más santo tú eres. Pero en su diario vivir,
son otras cosas. No pueden modelar la palabra en su estilo de vida. No la pueden modelar. Porque son inconsistentes en lo que dice. La palabra escrita no se convierte en palabra de vida. No. Usted lo oye escuchando a Juan de los Palotes, a Simón, a fulanito de tal. Y usted le ve unos estados, amado, preciosos, con unas palabras hermosísimas, digno de inspiración. Pero cuando usted va a su casa, usted es digno de cualquier otra cosa, no de inspiración. Porque déjeme decirle algo, nada está oculto debajo del sol. Por más que lo grande es que a veces nosotros queremos y que estamos engañando. O pensamos que con alcahuetear a Lady, a la pastora, perdón, a cualquiera de aquí, la vamos a engañar. Déjeme decirle que no. Si hay algo que un hombre establecido tiene establecido, un padre espiritual sabe y conoce el corazón de cada hijo. Sabe para lo que da. Probablemente no se le pida mucho a usted, a alguno de nosotros aquí presentes, es porque Dios sabe y el mismo hombre establecido sabe que no le puede pedir a esa gente porque siempre está en una olla terrible. O no puede contar con ellos. No puede contar con ellos. Y no es, señores, yo no estoy hablando de dinero. Por favor, entiéndanme. Actitud que pueda tener la persona. Porque con ellos usted no puede contar. Consideran al sacerdote y al levita de la parábola, consideren al levita y al sacerdote de la parábola del buen pastor, que no podía mostrar misericordia a pesar de que siempre oraron, Señor, ten piedad. La parábola del buen pastor hace alusión a que en un momento una persona van en el camino y ven a un necesitado en una condición penosa. El sacerdote lo ve y sigue de largo. El levita lo ve y sigue de largo. Mas sin embargo, el buen pastor, el samaritano, se apiade de él, le cura las heridas, lo lleva a una posada, le paga al de la posada y le dice, y si algo gastó, me voy, pero si algo gasta de más, apúntamelo a mí. Y oramos. Mire, una de las oraciones más incorrectas que podemos nosotros tener es, Señor, dame para yo darle a fulano de tal. Señor, dame un par de millones para yo darle a Wilmer. Señor, dame un par de millones. Señor, necesito 100,000 pesos para yo darle 10,000 pesos a Amy, por ejemplo. Hermano, no ore así. Amy, no ore así. No. Ore para que Dios le dé a esa persona. Pero de igual manera, si Dios te lo da, tráigamelo. No se quede con él. ¿Verdad? Pero ore. Mire, muchas veces nosotros no aprendemos a orar. Y oramos de manera incorrecta, religiosa. Señor, dame para yo dar. No. Señor, dale lo que necesite. Ora de esa manera y veremos la mano de Dios obrar en nuestra vida continuamente. Otra de las características que tiene, imponen esclavitud por añadir a la verdad. Imponen esclavitud por añadir a la verdad. Porque atan carga pesada y difícil de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres
pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Muy fácil ponerle carga a otro y usted comenzar a cantar talalín, talalán. Le imponen lo que decía, ofrenda, diezmo o cosa a alguien, pero usted no hace eso. Le imponen reglas a la persona, pero usted no las cumple. Le dice que tiene que hacer tal o cual asunto, pero usted no. No, porque para mí no. Mire, y esto no se da. Yo no sé si usted está pensando y tiene su mente en el hermano que no vino, que la puede estar pasando. Esta palabra es para nosotros, diga conmigo, es para mí. Porque muchas veces se pone de manifiesto el espíritu religioso en nosotros y esta característica se da en la vida del hombre con la mujer en la casa. Quiero que lave, que planche, que cocine, que atienda a los muchachos. Pero si en un momento me toca a mí, no, yo no puedo hacer eso, porque yo soy el hombre. Le quiere imponer a la mujer que haga tal o cual asunto, o al niño. Los niños no hablan mentira. Dile al vecino que yo no estoy aquí. Dice mami que él no está, que ella no está aquí. Y ella metía en Tito en la habitación. Todo el tiempo. El misterio de la religión lleva a la esclavitud en lugar de la libertad. Se añaden a la verdad. Estricto criterio jurídico para la aceptación de la salvación y la congregación, la confirmación antes de la aceptación. Para bautizarte necesita 7 años dando fruto. Necesito que ver el fruto que tú estás dando. Para bautizarse, y gloria a Dios por los hermanos que se bautizaron el domingo, ¿verdad? Imagínense que yo tenga pendiente que tiene que dar unos frutos que yo vea. Porque como yo soy el Dios que tengo que verlo y que lo veo en lo secreto también, tengo que verlo. Dios no desea eso para nosotros. Un periodo obligatorio de estudio de 7 años antes de su aprobación. Amado, mire, yo conocí personas con años en iglesia y el día que se le estaban dando la oportunidad para predicar era, mire, de espalda allá, de espalda, porque este es el lugar santo. Y en el lugar santo no pueden subir nadie. Y adoran esto. Porque la persona no estaba dando el fruto que él quería ver. Vivían brechándole la falda a las mujeres a ver si se afeitaban la pierna. Vivían brechándole múltiples cosas, pero ay, ellos no. No, porque ellos son santos. Viven criticando y maldiciendo gente de su vida a su alrededor. Imponen esclavitud por añadir. Y le dicen, así dice Dios. Y la palabra dice, porque hacen de un texto un contexto. Hacen de una palabra un dogma, un pretexto para imponer cosas que ni en la misma palabra lo dicen. No, porque así son las reglas de esta iglesia. Así son las reglas. Y es por las reglas, no por lo que Dios diga, porque no hay verdad presente.
No es como Dios diga y como ellos quieren, piensan y anhelan que sea. Un periodo obligatorio. Las tradiciones de los hombres se enseñan como doctrina. Esta es la levadura. La levadura. Si no es un coro pentecostal para recoger las ofrendas con güira y tambora. De esa manera. Así tiene que ser. Y ahí si el hermano dice tal o cual asunto, equivocado está. Equivocado está. No puede ser así. Por último, preocupación externa. El sistema religioso no aguanta más, el sistema religioso está más preocupado por lo externo en vez del estado del corazón, lo que se ve por fuera, la santidad por fuera, el gloria a Dios, lo que yo puedo proyectar por fuera, lo que puedo, que la gente vea, porque la gente tiene que ver que nosotros somos así. Así son los evangélicos, tienen que ser de esa manera. No, porque esa es la manera como entiende que son. No puede ver más allá de lo superficial. Juzgan por la apariencia externa. Hay una historia puntual en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en su capítulo 6, donde cuando Samuel escogió a Elías en vez de escoger a David. Cuando Samuel va a la casa del sacerdote de Isaí para escoger a David, que era el que tenía que escoger, pero él vio a este hombre grandote, fuerte, buen mozón y grande, dijo, vio a Elías y dice, no, este es el hombre de Dios, porque lo vio con la apariencia, con los ojos naturales. Y conforme fue escogiendo, Dios le dijo, no, ese no es. El otro tampoco es. Hasta que mandó a buscar el que estaba todo hediondo, bregando con ovejas para allá. Y ese era porque ese tenía el corazón de Dios. No es por apariencia, no es por vista. No es por vista. Se busca a Dios en el fuego, el viento y los terremotos. Ay, esos profetas, amado, mire. Ay, papá. Que en cada terremoto, viento, fuego, ven, miren, cualquier cosa menos lo que está en la palabra del Señor. Y comienzan a hablar tontería. No oyen la voz de Dios. No escuchan al Señor en nada. Con esto, vuelvo a lo que dije al principio. Es de suma importancia que podamos ingresar o participar los miércoles en la clase. Aquí este miércoles seguiremos detallando esta lección que es de suma importancia para nosotros. No deje de hacerlo, porque Dios está buscando desarraigar en nosotros esos espíritus religiosos del pasado, de la sociedad, de la religión, de un sinnúmero de cosas que en vez de ayudarnos a crecer, lo que nos hace es mantenernos estáticos y no avancemos y no podamos avanzar en lo que Dios quiere para nuestra vida en el tiempo de hoy. Paz y gracia sea en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Póngase de pie.